Bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un video que va a ser muy interesante, ya que mucha gente me lo ha estado pidiendo desde hace, desde que lo mencioné más o menos, porque lo mencioné en un video y la gente al parecer le gustó la idea. Hoy vamos a hablar de cuánto tiempo tardé en saber hablar portugués. ¿Qué es lo que sucede? Yo cuando llegué aquí a Portugal desde Venezuela, la única, por decirlo, contacto que había tenido con otro idioma era el inglés. Obviamente tenía clases de inglés en mi colegio, pero era pésimo, era malísimo. Tenía solamente el 10 para sobrepasar el grado y graduarme y etcétera. O sea, nunca le tomé mucho empeño a aprender otro idioma. Y me llegué aquí a Portugal. ¿Qué es lo que sucede? Tuve la obligación de aprender en muy poco tiempo un idioma que sí es muy parecido al español, pero que no es tan fácil como parece. Así que el video de hoy va a ser exactamente de cuánto tiempo tardé en aprender el portugués, cuánto tiempo tardé en entender el portugués, cuánto tiempo tardé en hablar el portugués semifluido y cuánto tiempo tardé en llegar al tope donde me encuentro en este momento, que es tratando de hablar el portugués sin el acento que tiene un venezolano común y corriente al hablar portugués. Porque cuando tú hablas portugués siendo venezolano, tienes un acento súper referente, súper obvio, súper concentrado, de tal manera que yo cuando escucho a cualquier persona hablando portugués y es venezolana, lo puedo reconocer enseguida porque todos tenemos este acento. Y en verdad me gustaría aprender el idioma porque me apasiona aprender el idioma como si fuera prácticamente mi lengua madre, o sea, aprenderlo ya sin ningún acento y que ningún portugués se pudiera dar cuenta de lo que, o sea, de que provengo de otro país. Pero no sin antes decirle que mi esposa se creó un canal nuevo de YouTube y que me gustaría que lo fueran a ver. Se llama Safi, aquí está, lo pueden ver. Si es que se enfoca, ahí está, ya tiene varios videos, así que me encantaría que pasasen por ahí, le dieran alguna suscripción, algún like y les dejaran algún comentario de cualquier idea de video que ustedes les encantaría ver en ese canal o en el mío, pues también. Así que les cuento más o menos qué es lo que sucedió conmigo. Pues resulta que hace 2 años más o menos salí de Venezuela, para ser exacto el 23 de febrero de 2016, para ser exacto, el 23 de febrero de 2017 salí de Venezuela y llegué aquí a Portugal. ¿Qué es lo que sucede? Nunca había tenido contacto con el portugués. Mi abuela me hablaba en portugués. Pues no exactamente un portugués, hablaba como un portuñol, porque ella se tuvo que acostumbrar a hablar en español porque todos los que lo rodeaban hablaban en español y ella era la única que hablaba portugués y por ende sacó como el portuñol, pero más o sea, usaba palabras parecidas del portugués que se parecían con palabras del español, pues entonces se entendía como un portuñol ahí parecido. Era el único contacto que yo había tenido con el portugués. Llegué aquí a Portugal y desde cero no sabía entender ni hablar nada. ¿Qué es lo que sucede? En mi primer trabajo no tenía prácticamente con nadie que charlar. Trabajaba con mi papá, que mi papá era el chofer del camión de basura, y trabajaba con otro portugués que era el cantonero que estaba atrás mío. Pero yo, como soy una persona realmente penosa, cuando conozco a alguien desde cero no hablo mucho. Prácticamente tenía que pasar muchos días para que yo tenga cierta facilidad, cierta soltura para poder hablar a una persona. Así que en este trabajo no aprendí nada en absoluto. Tampoco estaba forzado a aprender, solamente a entender. Así que en este tiempo, más o menos fueron 17 días que estuve en ese primer trabajo, aprendí más o menos a entender al sujeto que tenía al lado. Mi papá también hablaba en portugués con él, pero como era un portugués portuñol, entonces lo entendía más. Y fue cuando llegué al punto donde pasé a la empresa donde estoy trabajando en este momento, y ahí fue donde aprendí el portugués. ¿Qué es lo que sucede? Un idioma, para aprenderlo sin estudio, prácticamente lo único que tienes que hacer es forzarte a practicarlo. ¿Qué es lo que sucede? Yo en este trabajo me tocaba trabajar con muchas personas, con muchos portugueses, con muchas personas con diferentes personalidades y gente que no aceptaba que yo le hablara en español o que me pidiera que les volviera a hablar una y otra vez, haciendo que sea difícil comunicarme con otras personas, o otras personas que simplemente yo le hablaba en español, ellos entendían y lo dejaban hasta ahí. Así que yo tomé la decisión en ese momento de comenzar a balbucear, o sea, tratar de hablar portugués sin saber nada en absoluto. En más o menos 2 meses y medio ya entendía prácticamente el 95% de las palabras que ellos me mencionaban del portugués, pero no conseguía hablar ni siquiera el 10%. ¿Qué es lo que sucede? Me cambiaron de equipo en ese momento, así que todas las personas con las que tenía confianza murieron, o sea, se fueron para otros equipos, salieron de la empresa y etcétera, y tuve que ir para otro equipo donde no conocía a nadie, así que otra vez el Joan Penoso hizo la cagada de no hablar con nadie. Prácticamente la gente pensaba que era mudo, pero no era mudo. Así que prácticamente pasé 3 meses otra vez solamente escuchando el portugués y sin hablar nada. Se me hizo un poquito complicado, pero después comencé otra vez a coger confianza y tal, y comencé otra vez a hablar portugués. En los más o menos 5 o 6 meses desde que estoy en la empresa fue que comencé a hablar más o menos fluido, porque no me importaba si se burlaban de mí por decir palabras en portugués mal dichas, porque hay fonemas que son muy diferentes al español. Como hay una palabra que se me hace muy complicado de decir, que es juego, que no la digo bien según ellos. O sea, a mí me parece que la digo perfectamente bien, pero ellos dicen que está mal dicha. En es complicado, entonces no sé cómo decir esa parte para ser exacto. Y hay muchos fonemas que en realidad
no, o sea, yo entiendo que no voy a poder conseguir decirlos bien, porque son fonemas como las personas que tienen la R mal dicha, que no saben decir ferrocarril sino dicen ferrocarril o algo parecido, es porque tienen el fonema mal aprendido, o sea, no aprendieron el fonema y tienen que pasar por un proceso de entrenamiento bucal para poder decir ese fonema. Aquí en Portugal, por ejemplo, la R es muy complicada de decir, los portugueses tienen cierta complicación para decir rojo, o bueno, yo no dicen rojo, yo soy vermelho, o sea, ferrocarril no lo podrían decir, pero ellos dicen convoy. O sea, son palabras que están en español y que tienen mucha R y no pueden decirla, pero bueno, ellos en su idioma no tienen esas palabras, así que supongo que es normal. Y bueno, más o menos duré fue eso, son 8 meses máximo para hablar de forma totalmente fluida. Cualquier portugués en este momento me entiende lo que yo le puedo decir, incluso voy para restaurantes, voy para fiestas, voy para lo que sea, hablo con total fluidez como un portugués. Son muy pocas las palabras que en verdad no llegan a entender de las que yo les digo, y más o menos como en 2 meses ya entendía el 95% de las palabras. Había algunas palabras que se me hacían muy complicadas, pero eran muy utilizadas, como acho, que acho es tipo creo, chão, que es piso, o sea, el suelo. Son palabras que no entendía, o sea, como no tienen ningún parecido ni parentesco con las del español, me hacían más complicadas de aprenderlas, pero como eran muy utilizadas, era, o sea, uno conectando un punto A con un punto B, así con un poquito de ingenio, diciendo, bueno, ellos están diciendo ash a cada rato y entonces me parece que tal. Entonces fue que más o menos entendí que ash era creo y que chão era piso y muchas cosas. Por ejemplo, aquí decir piso está mal porque piso es el miembro viril del hombre, o pizza también le dicen aquí. Entonces no puedes decir a la pizza, o sea, la comida italiana no le puedes decir pizza como se le diría a algunos cifrinos en Venezuela, porque yo normalmente le digo pizza, o sea, como si tuviera una C pero tiene 2 Z. Y bueno, son cosas que suceden ahí en el momento de cambiar de idiomas. Y bueno, yo sé que por ejemplo pitillo en Argentina también significa el miembro viril del hombre, y no son dos idiomas diferentes, sino que bueno, los venezolanos tenemos las maneras de decirle algunas cosas que son diferentes a la de todo el mundo, pues. Pero en verdad, para terminar y concluir aquí con el video, vamos a hablar de un poquito qué es lo que podrías hacer al momento de llegar. Si tienes familia o amistades aquí en Portugal, estás llegando desde cero sin saber nada, intenta hablar con ellos en todo momento. Trata de comenzar a ver videos en portugués en canales aquí en YouTube, por ejemplo, o ver la televisión, que te van a hacer como aprender más o menos las palabras más utilizadas del idioma. Y por ejemplo, el Duolingo es complicado de usar aquí porque el Duolingo solamente lo acepta en portugués, pero portugués brasilero. Aquí es lo que sucede, los brasileños hablan muy diferente a los portugueses. O sea, para mí, desde mi punto de vista, los brasileños hablan como cantando. O sea, son como más, no sé, como por decirlo, como si nosotros fuéramos de Caracas, los portugueses normales, y los brasileños fueran de Chile, ¿sabes? Que tienen una manera muy diferente de hablar, o sea, tienen una acentuación, una manera de hablar, palabras muy diferentes, palabras que no usan del portugués, sino que usan palabras más parecidas, o sea, más utilizadas en la de ellos, que en portugués no se, o sea, aquí en Portugal de Portugal no se usan. Y por eso te digo que es mejor que vayas viendo canales de portugueses. Por ejemplo, en YouTube hay muchísimos canales de portugueses con cosas de niños o cosas de adultos, etcétera. Tú puedes conseguir muy buen contenido de este tipo, y ahí vas a aprender muchísimo. Lo que tienes que hacer es poner el traductor, o sea, los subtítulos y más nada. O sea, es muy sencillo aprender el portugués. Y eso es más o menos la historia que yo tengo con el aprendizaje del portugués. ¿Qué es lo que sucede ahora? Yo, como ya sé hablar el portugués, me encantaría aprender a hablar el inglés, así que capaz en algún momento me lance ahora un poquito y me tire una de esas del IF a Inglaterra a aprender inglés o algún otro idioma, porque en verdad desde que era niño no le tenía mucha pasión a aprender otro idioma, porque solamente teníamos el inglés. El inglés era el único que nosotros nos lanzábamos, y últimamente últimamente me he dado cuenta que como tú has abierto tu mente hacia otro idioma, se te hace más fácil asimilar un idioma tercero. O sea, cuando tú llegas aquí, por ejemplo, aprendiendo, ya sabes hablar inglés y sabes hablar español, y consigues hablar portugués, ya por ejemplo aprender francés se te va a hacer mucho más sencillo. O aprender el italiano se te va a hacer mucho más sencillo. Por eso es que aprender otro idioma no es algo que nunca te va a restar nada. O sea, no es tiempo perdido, por así decirlo. Es algo que siempre te va a ayudar y siempre te va a influenciar a mejorar tu conocimiento de otros idiomas fuera de los que tú tienes que por obligación aprender, por así decirlo de alguna manera. Pero bueno, aquí divagando un poquito y yéndome un poquito del tono y del tema. Nos vemos en el próximo video. Esto es todo lo que puedo contar sobre esto. Si tienen alguna idea, cual sea la que sea, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Pueden dejar ver en las anotaciones cualquiera de mis otros videos o lista de reproducciones, junto con el canal de Zafira, que lo tienen en el link abajo en la descripción. Y bueno, denle like, suscríbanse, que es lo más importante para poder apoyar y hacer que este canal suba como la espuma. Y nos vemos en otro video más. Nos vemos, chao.